El error mental que destruyó la vida de Caín. Hay personas que creen que los mayores errores de la vida ocurren en un solo instante. Creen que todo cambia por una decisión impulsiva, una discusión o un mal día. Pero la realidad suele ser muy diferente. Las grandes tragedias comienzan mucho antes. Comienzan con pensamientos pequeños, emociones silenciosas y comparaciones que parecen inofensivas. Poco a poco esas comparaciones ocupan más espacio en nuestra mente hasta que terminan cambiando la manera en que vemos el mundo. Y quizá no exista una historia que explique mejor este fenómeno que una de las historias más antiguas jamás contadas. Una historia que ha sobrevivido miles de años. Una historia que no habla solamente de dos hermanos, habla de nosotros. Archivo número 33, el caso de Caín. Para entender este expediente debemos comenzar con una verdad incómoda. Todos nos comparamos. Comparamos nuestro trabajo, nuestros ingresos, nuestras relaciones, nuestras oportunidades y nuestros logros. La comparación es natural. El problema aparece cuando permitimos que esa comparación determine cuánto valemos. Caín y Abel crecieron juntos. Compartían familia, historia y origen. Sin embargo, cada uno eligió un camino distinto. Caín trabajaba la tierra, Abel cuidaba rebaños, ambos se esforzaban, ambos tenían responsabilidades, ambos querían que su trabajo tuviera significado. Durante años construyeron su identidad alrededor de aquello que hacían cada día. Llegó el momento de presentar una ofrenda. Cada uno entregó algo que representaba el fruto de su esfuerzo. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, Caín presentó el fruto de la tierra. Entonces ocurrió algo inesperado. La ofrenda de Abel fue recibida con agrado, la de Caín no. ¿Por qué una sola situación fue capaz de cambiar completamente el rumbo de una vida? Porque el problema nunca fue únicamente el rechazo. Todos experimentamos rechazo, todos hemos recibido un no, todos hemos visto cómo alguien más consigue algo que nosotros deseábamos. La diferencia está en la respuesta. Algunas personas utilizan la decepción para aprender, otras utilizan la decepción para compararse. Caín tomó el segundo camino, su semblante cambió, su ánimo cayó, algo comenzó a crecer dentro de él. Las emociones ignoradas nunca desaparecen. La frustración se convierte en resentimiento, el resentimiento se convierte en amargura, y la amargura termina buscando un objetivo. Imagina lo que pudo haber pasado por su mente. Tal vez sintió vergüenza, tal vez sintió tristeza, tal vez se preguntó qué había hecho mal, pero en algún momento dejó de pensar en sí mismo y comenzó a pensar únicamente en Abel. Y ahí nace una de las trampas psicológicas más peligrosas que existen, la comparación obsesiva. Cuando una persona entra en ese estado mental, deja de medir su progreso según sus propios objetivos. Empieza a medirlo según los resultados de alguien más. Su felicidad ya no depende de crecer, depende de superar. Ese cambio parece pequeño, pero transforma completamente la realidad. El éxito ajeno comienza a sentirse como una amenaza personal. La felicidad de otros se interpreta como una derrota propia. Los logros de alguien cercano generan dolor en lugar de inspiración. Por eso la envidia suele aparecer entre personas que comparten caminos parecidos, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, entre socios, entre personas que comenzaron desde lugares similares. Caín observaba a Abel. Y mientras más observaba a Abel, menos observaba su propia vida. Lo interesante es que antes de la tragedia existió una advertencia. Existió una oportunidad para detenerse, una oportunidad para reflexionar, una oportunidad para recuperar el control, pero Caín ignoró esas señales. En lugar de enfrentar el problema interno, decidió concentrarse en el problema externo. En lugar de preguntarse qué debía mejorar, comenzó a preguntarse por qué Abel había sido aprobado. En lugar de mirar hacia adentro, miró hacia afuera, y cuando eso ocurre la realidad comienza a distorsionarse, porque la mente busca explicaciones. Y cuando no quiere responsabilizarse de sus emociones, suele encontrar culpables. De repente, el problema parece ser otra persona, el éxito de otra persona, la felicidad de otra persona, el reconocimiento de otra persona. Finalmente llegó el momento más oscuro de la historia. Caín llevó a Abel al campo, no para resolver sus diferencias, no para aprender, no para mejorar, sino para eliminar aquello que se había convertido en el reflejo de sus inseguridades. Y en ese instante ocurrió una tragedia que cambió todo para siempre. Sin embargo, aquí aparece una pregunta que pocas personas se hacen. ¿Quién fue realmente destruido por la comparación? La respuesta parece obvia, pero cuando observamos las consecuencias descubrimos algo diferente, porque la comparación no solo afectó a Abel, terminó destruyendo la vida del propio Caín, destruyó su paz, destruyó su propósito, destruyó sus relaciones, destruyó su futuro. La envidia rara vez destruye a la persona envidiada, destruye a quien la alimenta. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Una persona ve una red social, ve una pareja feliz, ve una empresa exitosa, ve fotografías de viajes, ve reconocimientos, ve celebraciones, ve logros y
Darse cuenta, comienza a comparar el peor momento de su vida con el mejor momento de la vida de otra persona. Es una batalla imposible de ganar. Siempre existirá alguien con más dinero, más experiencia, más reconocimiento o más oportunidades. Y aquí aparece el error mental que destruyó la vida de Caín. Creer que el valor personal depende de la comparación. Ese fue el verdadero problema. No comenzó con la tragedia. No comenzó con la ira. Comenzó cuando permitió que el éxito de su hermano definiera cuánto valía él mismo. La psicología moderna ha estudiado este fenómeno durante décadas. Las personas tienden a compararse con quienes consideran similares, amigos, vecinos, compañeros, familiares. Piensa en cuántas amistades terminaron por este motivo. Piensa en cuántas relaciones se rompieron. Piensa en cuántos sueños fueron abandonados. No porque faltara talento, no porque faltara capacidad, sino porque alguien estaba demasiado ocupado comparándose. La comparación consume energía mental. Energía que podría utilizarse para aprender, energía que podría utilizarse para mejorar, energía que podría utilizarse para construir, pero en lugar de eso se desperdicia observando la vida de otras personas. Y cuanto más tiempo ocurre eso, más difícil resulta escapar, porque la comparación crea una ilusión. La ilusión de que el problema siempre está afuera. La ilusión de que seremos felices cuando superemos a alguien más. Pero esa meta nunca termina. Siempre aparece una nueva comparación. Siempre aparece alguien con más éxito. Siempre aparece alguien con más recursos. Por eso la comparación es una carrera que nadie puede ganar. Sin embargo, la historia también deja una enseñanza esperanzadora. Siempre existe un momento antes de la caída. Siempre existe una oportunidad para detenerse. Siempre existe una oportunidad para cambiar. Nadie se convierte en Caín de un día para otro. Las grandes tragedias suelen comenzar con emociones pequeñas que fueron ignoradas durante demasiado tiempo. Por eso vale la pena hacerse algunas preguntas incómodas. ¿Existe alguien cuyo éxito te afecta demasiado? ¿Existe alguien cuya felicidad te molesta más de lo que debería? ¿Existe alguien con quien te comparas todos los días? Si la respuesta es sí, quizá este expediente tenga algo que enseñarte. Tal vez la solución no sea seguir observando a esa persona. Tal vez la solución sea volver a observarte a ti mismo. Volver a tus objetivos. Volver a tus prioridades, volver a tu crecimiento, porque cada minuto que dedicamos a vigilar el progreso de otros es un minuto que dejamos de invertir en nuestro propio progreso. Y aquí encontramos la diferencia entre Caín y una persona que aprende de su historia. Caín convirtió la comparación en una obsesión. La persona que aprende convierte la comparación en información. Observa, aprende, mejora y continúa avanzando, sin resentimiento, sin odio, sin perder su identidad. No habla únicamente de dos hermanos, habla de nuestras inseguridades, habla de nuestros miedos. Habla de nuestra necesidad de sentir que valemos algo. Tu valor no disminuye porque otra persona tenga éxito. Tu valor no desaparece porque alguien avance más rápido. Tu valor no depende de ocupar el primer lugar. La vida no es una competencia permanente, es un proceso, y cada persona recorre un camino diferente. Al final, el verdadero misterio de este expediente no es por qué Caín destruyó a Abel. El verdadero misterio es cuántas personas siguen cometiendo el mismo error todos los días. Personas que abandonan sueños, personas que destruyen relaciones, personas que viven atrapadas en comparaciones constantes. Y quizá la pregunta más importante no sea qué ocurrió hace miles de años. Quizá la pregunta sea esta: ¿existe alguien que esté ocupando demasiado espacio dentro de tu mente? ¿Alguien con quien te comparas constantemente? ¿Alguien cuyo éxito te afecta más de lo que debería? Porque si es así, tal vez el verdadero problema nunca fue esa persona. Tal vez el problema es que has dejado de mirar tu propio camino. Y si la historia de Caín nos enseña algo, es que las comparaciones pueden destruir una vida, pero la reflexión puede cambiarla. Porque al final, la única persona contra la que realmente necesitas compararte es contra quien eras ayer. O tal vez el próximo expediente que debes investigar es el que existe dentro de ti. Ahora dime algo. ¿Qué otro expediente crees que deberíamos abrir en el archivo 33?